Eres mío y harás todo lo que él te ordene. Así que ármate y te diré por dónde empezar tu ataque. Era una de esas noches en que el silencio de la hacienda San Cristóbal pesaba más que el calor sofocante de mayo. Los grillos entonaban su sinfonía monótona mientras la casona dormía, ajena al drama que se tejía en sus entrañas. Mateo descendía las escaleras de caoba con pasos cautelosos, cada crujido de la madera resonando como un disparo en sus oídos. El sudor corría por su espalda, no por el esfuerzo, sino por el pavor de lo que acababa de suceder. Cuando alcanzó el patio central, la luna llena delató su silueta. Ramón Vargas, el capataz, estaba allí, esperando. ¿De dónde vienes? La pregunta llegó cargada de hostilidad. Mateo no logró responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar que había sido la propia patrona quien lo había convocado, que no había tenido elección? Hacienda San Cristóbal, región de Córdoba, Veracruz, 1805. El imperio del azúcar se extendía por leguas de colinas verdes, donde 350 cautivos sustentaban la riqueza de una única familia. La propiedad de don Rodrigo de Almagro era de las más prósperas del virreinato, con su casona de 2 plantas, 18 habitaciones y corredores de arcos que rodeaban la construcción como brazos de piedra. Don Rodrigo era un hombre de respeto, título por linaje, influyente en el cabildo y hacendado por herencia. A sus 58 años, mantenía un porte marcial, patillas canosas y una mirada que no admitía réplica. Se había casado en segundas nupcias con Catalina de Mendoza, joven de una familia venida a menos de Puebla, cuando ésta tenía apenas 17 primaveras y él ya cargaba el peso de la viudez. La casona funcionaba como una máquina perfecta. A las 4:30 de la mañana, la campana de bronce resonaba por el valle, despertando a los trabajadores. El desayuno se servía a las 6 para la familia, preparado por Nana Lupe, cocinera que conocía cada secreto culinario heredado de la antigua señora. El trabajo en los cañaverales comenzaba en cuanto la neblina matutina permitía distinguir las varas maduras de las verdes. Mateo era una pieza diferente en aquel engranaje, alto como pocos, hombros anchos, moldeados por años de zafra, piel de ébano que relucía bajo el sol. Pero lo que lo distinguía de los demás no era la fuerza física, era algo indefinible en su mirada, una luz que denunciaba pensamientos propios, sueños que no cabían en aquel mundo. Nacido como Mateo de la Cruz, nombre dado por su madre Esperanza, en una súplica al cielo, había sido arrancado de la costa africana a los 12 años. La separación ocurrió en el puerto de Veracruz, cuando don Rodrigo visitaba una subasta de cargamento humano y decidió adquirir algunos brazos fuertes. Esperanza se arrodilló, implorando en lengua bantú y español roto, lágrimas corriendo libremente mientras los mayorales los separaban. «Hijo mío, nunca olvides tu sangre», fueron sus últimas palabras antes de que la carreta partiera. Antes de continuar, suscríbete aquí. Damos vida a las memorias y voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de generaciones enteras. En la hacienda San Cristóbal, el niño Mateo encontró un destino inesperado. La hija mayor del hacendado, Elena, tenía entonces 14 años y un espíritu demasiado inquieto para aquella época. Veía en los ojos del niño recién llegado algo que la conmovía. Comenzó enseñándole palabras básicas, trazando letras con una vara en la tierra húmeda cuando su padre viajaba a la capital. A de amor, B de bondad, C de coraje, susurraba ella, siempre vigilante a los ruidos de la casa. Mateo aprendía con una sed impresionante. En 3 años ya formaba palabras. En 5, leía fragmentos del misal que Elena tomaba prestado de la capilla doméstica. «Tienes alma de poeta, Mateo», decía ella. «Qué desperdicio nacer sin libertad». Catalina de Mendoza llegó a la hacienda en un carruaje adornado. En marzo de 1801, hija de un capitán endeudado, había aceptado el matrimonio como salvación financiera de su linaje. Hermosura no le faltaba, cabellos negros como la noche, ojos oscuros y profundos, piel pálida como la leche, pero cargaba consigo la amargura de quien fue criada para brillar en los salones virreinales y se veía sepultada entre cultivos de caña. Los primeros años fueron de acomodo forzado.
Catalina tocaba el clavicordio, bordaba, supervisaba a la servidumbre, pero algo en ella se podría como fruta caída. El marido, absorbido por la política y las cosechas, raramente le dirigía palabra más allá de lo necesario. Cuando la visitaba en el lecho conyugal, era breve y mecánico. Las noches se arrastraban eternas, los días aún más. La obsesión comenzó a surgir en el verano de 1804. Mateo trabajaba ahora como sirviente personal de la casa, cargo de relativa confianza. Catalina lo observaba desde el ventanal de la sala mientras él cuidaba de los jardines, notando cómo el sudor hacía brillar su piel, cómo los músculos se tensaban bajo la camisa de manta. La primera embestida llegó una tarde de diciembre. Don Rodrigo había partido a la Ciudad de México para atender asuntos urgentes con el virrey. El viaje duraría 6 semanas. Catalina quedó gobernando la propiedad junto a las hijastras, reinando sobre su dominio con mano de seda sobre puño de hierro. Mateo, llamó ella desde la sala de música, fingiendo hojear una partitura. Necesito que me acompañes al naranjal. Quiero escoger frutas para el postre. El naranjal quedaba detrás de la casa, bien visible desde las ventanas. No había necesidad de escolta, pero las órdenes eran órdenes. Mateo tomó la cesta de mimbre, manteniendo una distancia respetuosa mientras seguía a la señora por los senderos de piedra. Entre los árboles cítricos, lejos de los ojos de la casa, Catalina se detuvo. Me han dicho que sabes leer, Mateo. La sangre se heló en sus venas. La alfabetización entre los esclavos era vista con extrema sospecha por la Inquisición y los amos. No, señora. Apenas reconozco algunos números para ayudar en las cuentas de la despensa. Ella sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Mentiroso. Elena me contó todo antes de casarse. Dijo que hasta escribías versos. Mateo bajó la cabeza, apretando la cesta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido de las cigarras. «Mírame cuando te hablo», ordenó ella. Cuando él alzó la vista, ella estaba más cerca, peligrosamente cerca. Recita un verso. Ahora. Señora, yo. Es una orden. Él tragó saliva, la boca súbitamente seca. Recitó en voz baja unos versos que había aprendido, sobre aves y horizontes lejanos. Catalina lo escuchó con una atención perturbadora. «Hermoso», dijo ella al terminar. «Tienes talentos ocultos. ¿Qué más escondes, Mateo?» La pregunta quedó en el aire, pesada como plomo. Ella cortó algunas naranjas sin prisa, rozándolo intencionalmente al pasar. Cada toque era una invasión, cada mirada una amenaza velada. De regreso a la casa, ella lo despachó con un gesto displicente. Pero Mateo sabía que algo había cambiado, que una línea sagrada había sido cruzada. El peligro rondaba como un jaguar en la selva, esperando el momento de atacar. En los días siguientes, las órdenes se multiplicaron. Catalina lo necesitaba para todo: buscar volúmenes en la biblioteca, acompañarla al río para tomar el fresco, servir el chocolate en el jardín. Durante esos encuentros forzados, ella hablaba de Madrid, ciudad que nunca había visitado pero soñaba conocer. Preguntaba sobre África, tierra que Mateo apenas recordaba pero que corría en su sangre. En las barracas, las advertencias comenzaron. Mamá Juana, curandera y partera respetada, jaló a Mateo a un rincón. «Muchacho, esa mujer tiene mala mirada sobre ti. Ya he visto eso antes. Es mirada de quien quiere romper lo que no puede poseer». Jacinto el herrero, compañero de fatigas, fue directo. «Mateo, huye de esa situación. Busca la forma de alejarte de la casona. Patrona con capricho es veneno puro». Pero no había a dónde huir dentro de la hacienda. Mateo intentó lastimarse a propósito para quedar exento del servicio doméstico, pero Catalina mandó traer al mejor médico del pueblo. Intentó hacerse invisible, pero ella siempre lo encontraba. El cerco se cerraba día a día. Tío Tomás, africano anciano que guardaba las tradiciones yoruba, llamó a Mateo tras la cena escasa. «Hijo, necesitas protección. La mujer blanca, cuando desea lo prohibido, es como sequía que mata despacio. Ven, vamos a pedir a los orishas». Pero ni toda la protección ancestral podía cambiar las leyes de aquel mundo. En la tercera semana de ausencia del patrón, en un miércoles de luna menguante, lo inevitable se aproximó. Catalina mandó llamarlo tras la cena. El recado llegó por Lucía,
una niña menuda que servía de mensajera. La doña manda que subas. Dice que hay un arcón pesado que cambiar de lugar. Mateo sintió el estómago revolverse. No había arcón alguno que mover. Él lo sabía. Miró a su alrededor. Jacinto dormía exhausto. Mamá Juana rezaba su rosario. Tío Tomás fumaba en silencio. Nadie podía salvarlo. Caminó hacia la casona como condenado al cadalso. Cada paso retumbaba en su pecho. La cocina estaba vacía. Nana Lupe ya retirada. Las escaleras parecían más empinadas que nunca. El pasillo se extendía como un túnel sin fin. Se detuvo ante la puerta de la recámara de Catalina. Podía escuchar una melodía suave viniendo de dentro. Ella tenía una de esas cajas de música importadas. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Llamó 3 veces como mandaba el protocolo. «Adelante». La voz de ella flotó suave. La habitación era un santuario de lujo colonial. Cortinas de terciopelo, cama con dosel de encaje, tocador con espejo de plata. Catalina estaba sentada frente a este, cepillando su largo cabello. Usaba ropas de dormir de tela fina, impropias para la vista de cualquier sirviente. «Señora, ¿dónde está el arcón?», preguntó Mateo, manteniéndose pegado al umbral. «No hay ningún arcón», respondió ella, posando el cepillo. «Cierra la puerta, Mateo». Las palabras cayeron como sentencia. Él vaciló, la mano temblando en el picaporte. «Cierra la puerta», repitió ella, ahora con acero en la voz. «¿O prefieres que llame a Ramón para que te arranque la verdad sobre la platería desaparecida?» No había platería desaparecida, pero eso no importaba. La palabra de ella valía 1000 veces la de él. Mateo giró la llave, el clic sonando como grillete cerrándose. Catalina se levantó, caminando en su dirección. «Sabes, Mateo, la soledad es una prisión terrible. Tú, al menos, tienes a tus iguales en las barracas. Yo estoy sola en este mausoleo dorado. Con todo respeto, señora, esto no es». «Correcto», completó ella, ahora a 2 palmos de él. «Nada en esta vida es correcto, Mateo. Tu nacimiento no fue correcto. Mi matrimonio no fue correcto. Pero estamos aquí, ahora, y yo quiero, necesito». Ella tocó su pecho. Mateo retrocedió, chocando la espalda contra la puerta. «Señora, por favor, esto nos destruirá a ambos». «Yo ya estoy destruida», susurró ella. «Ahora es tu turno de obedecerme, o mañana sufrirás el peor de los castigos, y después serás vendido a las minas. Elige». No había elección, nunca la hubo. Mateo cerró los ojos, el corazón desbocado mientras ella lo conducía al interior de la estancia. Lo que siguió no tuvo nada de afecto o consentimiento. Fue pura demostración de poder, una imposición cruel disfrazada de deseo. Mateo se desconectó de su cuerpo, dejando la mente vagar. Pensó en su madre Esperanza, en los ancestros cruzando el mar, en las historias que tío Tomás contaba sobre la tierra libre. Pensó en todo, menos en lo que estaba siendo obligado a hacer. Cuando todo terminó, Catalina encendió un cigarrillo delgado, hábito que escondía del marido. «Puedes irte», dijo sin mirarlo, «pero volverás cuando yo llame. Y Mateo, una palabra sobre esto y conocerás el infierno en la tierra». Él se vistió a toda prisa, el cuerpo temblando de humillación y rabia contenida. Bajó las escaleras como alma en pena, cruzó el patio vacío. En las barracas, Jacinto despertó con su llegada. «Mateo, por Dios, ¿qué te han hecho?». Pero Mateo no lograba hablar. Se ovilló en su petate y lloró como no lloraba desde niño, cuando fue arrancado de los brazos de su madre. Lloró por lo que había perdido esa noche, por la dignidad herida, por la prisión invisible que ahora lo ataba más fuerte que cualquier cadena. A la mañana siguiente, apenas rayó el sol, la rutina recomenzó. Pero Mateo era otro hombre. Sus ojos, antes vivos, ahora cargaban sombras. Su andar, antes altivo, ahora se arrastraba. Los compañeros percibieron el cambio, pero respetaron su silencio. Todos sabían, de alguna forma, el peso que él cargaba. La hacienda San Cristóbal continuó funcionando como siempre. La caña crecía, el sol nacía, los esclavos trabajaban, pero en el corazón de aquella propiedad, un secreto terrible comenzaba a tomar forma. Un secreto que cambiaría para siempre el destino de todos allí. Y así termina la primera parte de esta historia de dolor y resistencia, donde el poder se impone sobre la voluntad. Pero la historia de Mateo apenas comienza.
y lo que viene a continuación revelará que hasta en la oscuridad más profunda, la dignidad humana encuentra formas de resistir y sobrevivir. Los días que siguieron fueron un tormento sin fin. Catalina estableció un patrón cruel: 2, a veces 3 noches por semana, siempre con excusas diferentes. Una ventana que rechinaba, una puerta atascada, un mueble pesado para mover. Los pretextos eran transparentes, pero servían para mantener las apariencias por si alguien cuestionaba. Mateo se consumía a ojos vistas. La comida sabía a ceniza, el sueño huía como pájaro asustado. Durante el día trabajaba como autómata, las manos cumpliendo tareas mientras la mente vagaba lejos. Por la noche, cuando llegaba el llamado, moría un poco más por dentro. En las barracas, el silencio pesado decía más que las palabras. Mamá Juana preparaba té de hierbas amargas, intentando fortalecer su cuerpo y espíritu. «Bebe, hijo mío, es para limpiar por dentro lo que no se puede lavar por fuera», decía ella, con los ojos húmedos de compasión. Jacinto intentaba distraerlo con historias de la fragua, pero las palabras se perdían en el aire. ¿Cómo hablar de hierro y fuego con quien cargaba brasas en el pecho? Tío Tomás aumentó los rezos, pidiendo protección para aquel hijo que sufría callado. Fue María la chica, la lavandera más joven, quien primero notó el detalle terrible. «Mamá Juana», susurró un día, separando la ropa para el lavado, «las sábanas de la doña tienen marcas extrañas». Mamá Juana examinó la tela, el rostro cerrándose en un gesto duro, vestigios de aquella imposición, señales de una lucha silenciosa. Guardó el secreto, pero redobló los cuidados con Mateo. Preparaba ungüentos para su espalda, donde a veces había marcas de las uñas de Catalina. Curaba en silencio heridas que no debían existir. Lo peor eran los momentos en que Catalina fingía ternura. Acariciaba el rostro de Mateo como si hubiese afecto, no dominación. Susurraba palabras que sonaban terribles, viniendo de quien lo subyugaba. «Eres especial, Mateo», decía ella, trazando las cicatrices en su espalda. «Diferente a los otros, por eso te elegí». Elección. La palabra era un puñal en su pecho, como si él hubiese elegido aquel destino, como si tuviese opción más allá de obedecer o sufrir consecuencias mortales. A veces, en aquella habitación que olía a lavanda y desgracia, Mateo pensaba que el fin sería preferible, pero recordaba a su madre Esperanza, de cómo ella había luchado para mantenerlo vivo y encontraba fuerzas para una noche más. Catalina se volvía más osada con el pasar de las semanas. No satisfecha con los encuentros nocturnos, comenzó a exigir su presencia durante el día. Lo mandaba a preparar su baño, alegando que las criadas eran torpes. Lo obligaba a cepillar sus cabellos mientras ella se miraba en el espejo en paños menores. «Cuéntame sobre tu madre», ordenó ella un día, mientras él luchaba para mantener las manos firmes en el peine de carey. «¿Era bonita como tú?» Mateo tragó las lágrimas. Hablar de Esperanza en aquel contexto era una profanación. Era una mujer digna, señora. «Dignidad», rió Catalina, girándose para encararlo. «Qué palabra extraña en tu boca. ¿Dónde está tu dignidad ahora, Mateo?» Él no respondió. No había respuesta que ella no fuese a distorsionar, a usar como arma. El silencio era su única defensa, frágil escudo contra la crueldad vestida de deseo. En la 4ª semana de tormento, algo cambió. Catalina comenzó a tener náuseas matutinas. Nana Lupe comentó en la cocina que la señora apenas había tocado el chocolate, corriendo a vomitar enseguida. Las otras criadas cuchicheaban. ¿Sería enfermedad? ¿Comida en mal estado? Pero mamá Juana sabía. Había parteado a demasiadas mujeres para no reconocer las señales, y cuando sus ojos encontraron los de Mateo en el patio, él vio en ellos la confirmación de su peor temor. Catalina estaba encinta. El pánico se apoderó de la casona de forma sutil. Catalina mandó llamar al doctor Solís, médico de la familia. Tras examinarla, él confirmó lo que ella ya sospechaba. «Enhorabuena, señora. Don Rodrigo estará feliz con la noticia». Pero Catalina no parecía feliz. Su rostro palideció, las manos le temblaron levemente al agradecer al médico. Aquella noche no llamó a Mateo, ni a la siguiente. El silencio repentino era más aterrador que los llamados constantes. Al tercer día, ella lo interceptó en el corredor mientras él llevaba leña para la cocina.
Lo jaló hacia una alcoba vacía, con los ojos salvajes de miedo. «Si esta criatura nace con tu semejanza, estamos ambos perdidos», siseó ella. Mateo sintió que el suelo desaparecía. «Señora, el hijo es del patrón. Él la visitaba antes de viajar». «Calla la boca», reaccionó ella con furor. «Tú no sabes nada». «Pero sí». Ella pausó, la mano yendo instintivamente al vientre. «Si hay sospechas, diré que me atacaste, que invadiste mi cuarto en la noche. ¿Quién te creerá a ti?» La injusticia era tan absurda que Mateo casi rió. Ella, que lo había forzado, que lo había amenazado, que lo obligaba noche tras noche. Pero tenía razón. En el tribunal de aquella época, su palabra no valía nada. Era culpable antes incluso de ser acusado. Catalina se apartó de él con repulsión. Los llamados nocturnos cesaron completamente, pero el alivio que Mateo debería sentir fue sustituido por un pavor aún mayor. Una mujer con secretos mortales y miedo era más peligrosa que cualquier fiera. Comenzaron a circular rumores de que don Rodrigo volvería antes de lo previsto. Un mensajero llegó en una tarde lluviosa, trayendo carta sellada. Catalina la leyó en el despacho, lejos de ojos curiosos. Cuando salió, estaba lívida. El hacendado llegaría en 2 semanas. La desesperación de Catalina se manifestó en una crueldad renovada con los trabajadores. Mandó castigar severamente a la pequeña Fermina por romper una taza. Ordenó azotes para Pedro Congo por mirarla de forma que ella juzgó atrevida. La hacienda entera andaba sobre cáscaras de huevo. Mateo intentaba hacerse invisible. Despertaban antes de la campana, trabajaba hasta después de la puesta de sol. Evitaba la casona como a la peste. Comía poco, hablaba menos aún, pero sabía que era cuestión de tiempo para que la tormenta estallara. Fue Benita la cocinera quien trajo la noticia terrible. Catalina había conversado con el capataz Ramón sobre vender a algunos esclavos. «Necesito dinero para reformas», había alegado. Pero la lista incluía un nombre específico: Mateo. Antes de continuar nuestra historia, suscríbete aquí. Estas voces necesitan ser escuchadas. Estas verdades necesitan ser contadas. La historia no puede olvidar a los que sufrieron en silencio. El plan de Catalina era simple y cruel: vender a Mateo lejos antes de que don Rodrigo regresara, eliminar la evidencia viva de su secreto. Ya había contactado a un tratante conocido por llevar trabajadores a las plantaciones de Enequén en Yucatán, donde la vida era breve y dura. Pero las barracas tienen ojos y oídos en todas partes. La noticia llegó a Mateo por la boca temblorosa de Lucía, la mensajera. «Mañana temprano, hermano Mateo. El tratante llega mañana». La desesperación dio lugar a algo más profundo, una calma extraña, como la que precede a los grandes huracanes. Mateo pasó la noche en vela, no de miedo, sino tomando una decisión que lo cambiaría todo. Antes del primer canto del gallo, se levantó. Caminó hasta la casona como había hecho tantas veces, pero esta vez por voluntad propia. No fue al cuarto de Catalina, fue al despacho de don Rodrigo, donde sabía que había papel y tinta. Con mano temblorosa pero decidida, escribió. Cada palabra era liberación y sentencia, verdad y condena. Contó todo: los llamados nocturnos, las amenazas, la coerción disfrazada de deseo. Firmó con su nombre completo: Mateo de la Cruz, hijo de Esperanza. Dobló la carta con cuidado, la selló con lacre de vela. En el sobre escribió: para don Rodrigo de Almagro, urgente y personal. La dejó sobre el escritorio de roble, sabiendo que cambiaba su destino para siempre. Volvió a las barracas cuando la campana tocó. Vistió su mejor ropa, la misma que usó el día que llegó a la hacienda, remendada 1000 veces pero limpia. Esperó. El tratante llegó a las 8 de la mañana en una carreta cubierta. Hombre gordo, sudado, que evaluaba personas como mercancía. Catalina apareció en la veranda, evitando mirar a Mateo. «Es este», dijo ella al capataz Ramón. «Prepárenlo para el viaje». Pero cuando Ramón se acercó con las cadenas, Mateo habló alto y claro. «Dejé una carta para el patrón en el despacho, sobre un asunto que le interesa mucho». El silencio fue absoluto. Catalina palideció tanto que Ramón pensó que se desmayaría. «¿Qué carta?». Su voz salió estrangulada. «Vuestra merced sabe qué carta», respondió Mateo, alzando la cabeza por primera vez en semanas.
sobre las noches en que fui obligado a subir a su recámara, sobre el hijo que carga, sobre todo. El tratante retrocedió, presintiendo un problema mayor que su negocio. Catalina se tambaleó, aferrándose a la columna del pórtico. «Préndanlo», gritó ella. «Miente, delira». Pero Ramón vaciló. Conocía a Mateo hacía años, sabía de su carácter, y había algo en la desgracia estampada en el rostro de Catalina que decía la verdad más que 1000 palabras. «La carta está en el despacho», repitió Mateo, sellada. Esperando al patrón, Catalina corrió hacia adentro de la casa como loca. Los minutos se arrastraron eternos hasta que ella volvió, la carta abierta en las manos temblorosas. Había leído cada palabra, cada acusación verdadera. «Ustedes todos son testigos», dijo Mateo a la pequeña multitud que se había formado, «de lo que ella hizo conmigo, de lo que me obligó. Prefiero arriesgar todo en la verdad que vivir un día más en la mentira». En aquel momento, como si el destino aprobara su valentía, se levantó polvo en el camino real. Jinetes se aproximaban rápidamente. Al frente de ellos, inconfundible en su caballo negro, venía don Rodrigo de Almagro. El regreso inesperado del señor tomó a todos por sorpresa. Desmontó en el patio, el rostro cerrado indicando que había recibido noticias preocupantes en la capital. Sus ojos recorrieron la escena. El tratante, la esposa lívida, Mateo de pie sin cadenas, la carta en las manos temblorosas de Catalina. ¿Qué significa esto? Su voz cortó el aire como un látigo. Catalina intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Fue Mateo quien respondió, con voz firme a pesar del temblor en las piernas. «Señor don Rodrigo, le escribí una carta. La señora la tiene en las manos». Rodrigo arrancó el papel de las manos de su esposa. Mientras leía, su rostro fue cambiando del rojo al púrpura, después a un blanco cadavérico. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que se podía oír el viento en las hojas de los cañaverales. «Todos a sus lugares», ordenó con voz ronca. «Menos tú, Mateo. Y usted, señora. Ramón, despacha a ese mercader». El patio se vació rápidamente, pero todos sabían que los oídos permanecían atentos. Lo que sucedería allí cambiaría la hacienda para siempre. En el despacho cerrado, puertas trancadas, la confrontación final se aproximaba. Rodrigo se sentó en su sillón de respaldo alto, la carta sobre la mesa como evidencia muda. Catalina lloraba silenciosamente, las lágrimas arruinando la pintura cuidadosa de su rostro. Mateo permanecía de pie, aguardando sentencia. «¿Es verdad?». La pregunta del patrón fue dirigida a la esposa, pero sus ojos no se apartaban de Mateo. «Rodrigo, él me sedujo, me hechizó, yo no tuve la culpa». Silencio. El puño de Rodrigo golpeó la mesa con fuerza que hizo saltar los tinteros. «Conozco a Mateo desde niño, sé qué tipo de hombre es y sé qué tipo de mujer descubrí que eres tú». Se volvió hacia Mateo. «Cuéntamelo todo, cada detalle, y sabe que verificaré cada palabra». Entonces Mateo habló. Derramó meses de angustia en palabras medidas, sin rabia, apenas verdad desnuda y cruda. Contó de los llamados nocturnos, de las amenazas, de las imposiciones enmascaradas. Habló de la vergüenza, de la desesperación, del peso de cargar secreto tan terrible. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos del hacendado, no de tristeza, sino de furia contenida. «Mateo, espera afuera, necesito conversar con mi esposa». Desde el patio, los gritos pudieron ser oídos. No gritos de agresión, sino de un matrimonio despedazándose, de mentiras siendo expuestas, de un mundo derrumbándose. Catalina sollozaba, imploraba. Rodrigo permanecía implacable. 1 hora después, el patrón salió. Parecía haber envejecido 10 años. Llamó a Ramón y dio órdenes rápidas. Catalina sería enviada esa misma tarde al convento de las Capuchinas en Puebla, donde quedaría en reclusión hasta que la criatura naciera. Después, sería devuelta a su familia, con una pensión mínima para sobrevivir. El matrimonio estaba acabado. «¿Y en cuanto a mí, señor?», preguntó Mateo, preparado para lo peor. Rodrigo lo miró largamente. «Has sufrido bastante, más de lo que cualquier hombre debería. Voy a darte tu carta de libertad y dinero suficiente para comenzar una vida nueva donde quieras. Es lo mínimo que puedo hacer». Mateo sintió las rodillas flaquear.
Libertad, la palabra que había soñado toda la vida, llegando de la forma más inesperada y dolorosa posible. Señor, no me agradezcas, cortó el hacendado. Agradece a tu coraje de contar la verdad. Muchos habrían callado. Tú elegiste vivir. Esa misma tarde, mientras el carruaje se llevaba a Catalina hacia su exilio, Mateo recibió sus papeles de libertad. El documento temblaba en sus manos, no de miedo, sino de emoción. Libre. Después de todo, era libre. Pero había aún asuntos pendientes. El hijo en el vientre de Catalina nacería en algunos meses, y Mateo sabía, en el fondo del alma, que aquel niño cargaría su sangre, el último eslabón con aquel pasado de dolor. La hacienda entera se reunió para su despedida. Mamá Juana lloró abrazada a él. Jacinto le dio los ahorros de años. Para empezar derecho, hermano. Tío Tomás bendijo su jornada. Antes de partir, Mateo hizo un último pedido a don Rodrigo. Quería noticias del niño cuando naciera. No para reclamar paternidad públicamente, eso sería imposible. Solo para saber si estaba bien. Rodrigo asintió. Mandaré recado. Tienes mi palabra de caballero. Y así, en una mañana de abril, Mateo de la Cruz dejó la hacienda San Cristóbal. Ya no como cautivo, sino como hombre libre. Llevaba pocas posesiones. Algunos libros, la imagen de la Virgen de Guadalupe, los ahorros de los amigos. Pero cargaba algo más valioso, la dignidad recuperada, la verdad dicha, la libertad conquistada. El camino hacia la libertad no estaba pavimentado con oro, sino con el polvo seco y persistente de Veracruz. Mateo caminaba con la carta de libertad doblada 4 veces y guardada dentro de la camisa, pegada al pecho como un segundo corazón. A cada legua que se distanciaba de la hacienda San Cristóbal, el aire parecía volverse más ligero, aunque sus pies pesaban con la incertidumbre del destino. Se dirigió hacia la capital. La Ciudad de México era el faro hacia donde convergían todos los sueños y todas las pesadillas del virreinato. Llegó a la urbe en una tarde de mayo, aturdido por el ruido de las carretas, por los pregones de los vendedores ambulantes y por la multitud de rostros que se codeaban en la Plaza Mayor. Para un hombre acostumbrado al silencio de los cañaverales, la ciudad era un monstruo ruidoso y fascinante. Con el dinero que don Rodrigo le había dado y los ahorros de Jacinto, Mateo alquiló un cuarto minúsculo en una vecindad en el barrio de la Merced. Allí, la vida bullía. Eran cargadores, cocineras, lavanderas, aguadores negros libres y esclavos de jornal que construían, día tras día, una ciudad dentro de la ciudad. Mateo se sintió, por primera vez, parte de algo mayor que la voluntad de un amo. Pero la libertad exigía sustento. Su habilidad con las letras, otrora su maldición y salvación, se convirtió en su oficio. Consiguió empleo en la Imprenta Real, un establecimiento caluroso donde el olor a tinta y plomo impregnaba hasta las vigas del techo. El dueño, don Matías, un español cascarrabias pero justo, no le dio importancia al color de las manos que organizaban los tipos móviles, siempre y cuando el servicio fuera bien hecho. «Tienes ojos de lince para la errata, Mateo», decía Matías, examinando las pruebas de impresión, «y manos de cirujano para las letras menudas». Mateo trabajaba del amanecer al ocaso. El trabajo mecánico de componer palabras, frases y páginas enteras ayudaba a silenciar los demonios. Pero las noches eran traicioneras. En la oscuridad del cuarto alquilado, el olor a perfume europeo a veces invadía sus narinas, fantasma olfativo de su tortura. Despertaba sudando, tanteando el propio cuerpo para tener certeza de que estaba solo, de que la puerta estaba trancada por dentro y que la llave le pertenecía a él, solamente a él. Evitaba a las mujeres. Cuando alguna lavandera le sonreía en la fuente o una joven lo miraba con interés a la salida de misa, Mateo retrocedía. El trauma de aquella experiencia había transformado el deseo en miedo, la intimidad en amenaza. Su corazón se había cerrado en una fortaleza de piedra para sobrevivir y no sabía si aún poseía la llave para abrirlo. Los meses se arrastraron, transformándose en estación. El otoño de 1805 llegó trayendo lluvias que lavaban las calles empedradas. Fue en una de esas tardes lluviosas que la carta llegó. El correo, figura rara en la vecindad, gritó su nombre en el patio central, atrayendo miradas curiosas. El sobre era de papel grueso,
con el escudo de los Almagro timbrado en relieve seco. Mateo sintió las manos temblarle tanto que casi rasgó el papel al abrirlo. La letra de don Rodrigo era angulosa, firme, sin florituras innecesarias. Al ciudadano Mateo de la Cruz, cumplo la promesa hecha, movido por el honor que aún me resta. Catalina dio a luz el día 12 de octubre en el convento en Puebla. Fue un parto difícil. La criatura sobrevivió, pero la madre no resistió la fiebre y falleció 2 días después. Dios tenga piedad de su alma atormentada. El niño vive. Nació con la piel del color de la noche y los ojos de quien ya ha visto mucho. No puedo, y usted ha de comprender, reconocerlo como mío, ni permitir que crezca bajo el techo de mi familia, cargando la prueba viva de la traición que sufrí. Sin embargo, no soy un monstruo para dejarlo a la suerte de los expósitos. El niño está al cuidado de una nodriza en Orizaba, pagada por mí hasta fin de este mes. Después de eso, su destino pertenece a Dios o a quien reclame por él. Si existe en su corazón deseo de asumir el fruto de aquella situación, la dirección sigue abajo. Caso contrario, el niño será entregado al orfanato de la Santa Caridad. Que el pasado permanezca enterrado. Don Rodrigo Jaumagro. Mateo leyó la carta 3 veces. En la primera, sintió el impacto de la muerte de Catalina. La mujer que fue su verdugo, que lo aterrorizó y usó, no existía más. No sintió alegría ni tristeza. Apenas un vacío inmenso, como si una cuerda que lo mantuviese tensionado se hubiese roto súbitamente. En la segunda lectura, la realidad de la criatura lo golpeó. Un niño, su hijo, carne de su carne, sangre de aquel abuso. Un niño generado en el miedo, en la coacción. ¿Cómo podría amar a alguien que era el recuerdo vivo de su sufrimiento? En la tercera vez, la palabra orfanato quemó sus ojos. Recordó su propia infancia, arrancado de los brazos de esperanza. Recordó la soledad, el frío, la falta de alguien que lo mirara con amor. Aquel niño no tenía culpa de los pecados de la madre o del sufrimiento del padre. Era una hoja en blanco, soplada por el viento de la tragedia. Mateo renunció a la imprenta a la mañana siguiente. Don Matías intentó retenerlo, ofreciendo aumento, pero Mateo solo negó con la cabeza. Tengo un rescate que hacer, patrón, un pedazo de mí que se quedó atrás. El viaje hasta Orizaba fue diferente a la huida. Ahora, Mateo viajaba no para escapar, sino para encontrar. Llegó a la casa de la nodriza, una señora llamada Doña Ana, en una tarde nublada. La casa era sencilla, de adobe y teja, oliendo a leña quemada y leche tibia. «Vine a buscar al niño», dijo él, con la voz embargada. Doña Ana lo miró de arriba a abajo, evaluando al hombre alto y bien vestido frente a ella. Sin decir palabra, entró en el cuarto y volvió con un bulto de paños blancos. Cuando Mateo miró el rostro del bebé, el mundo se detuvo. El niño dormía, los puños cerrados junto a la cara. Tenía de hecho la piel oscura, herencia innegable de África. Pero había algo en el dibujo de la boca, en la curva de la nariz, que recordaba a Catalina. Era la fusión perfecta y compleja de su historia. Mateo extendió los brazos vacilante. Doña Ana depositó el peso tibio en su regazo. El bebé se movió, abrió los ojos. Eran ojos negros, profundos, que parecían contener siglos de historia. Al encarar aquella mirada inocente, todo el rencor, todo el miedo, todo el dolor que Mateo cargaba se disolvieron. Lo que quedó fue apenas una certeza absoluta. Él no dejaría a aquel niño solo. «¿Cuál es su nombre?», preguntó doña Ana. «Rafael», respondió Mateo sin pensar. «El que Dios sana, Rafael de la Cruz». Los años que siguieron fueron de lucha y reconstrucción. Mateo no volvió a la capital. La gran ciudad no era lugar para criar un niño solo. Se dirigió hacia el interior, hacia la región de Guanajuato, buscando un lugar donde el mestizaje fuera más común y las preguntas menos frecuentes. Se estableció en la pequeña villa de Dolores. Con sus ahorros y el oficio aprendido, abrió una pequeña imprenta. «Imprenta La Libertad», decía el cartel pintado a mano sobre la puerta. Allí, entre prensas y papeles, crió a Rafael. No fue fácil. La sociedad de castas de la época miraba con desconfianza a un hombre negro, soltero, criando un hijo solo. Había rumores, susurros, dedos señalando, pero Mateo irguió la cabeza. Trabajaba con honestidad,
pagaba sus cuentas y enseñaba al hijo todo lo que sabía. Rafael creció rodeado de libros. Antes de aprender a caminar, ya jugaba con los tipos de plomo rechazados. Aprendió a leer a los 4 años, sentado en el regazo del padre mientras la prensa trabajaba. Mateo le contaba historias, no sobre la hacienda San Cristóbal, ni sobre la madre que murió. Le contaba sobre África, sobre reyes y reinas, sobre la fuerza de los ancestros. Creó una mitología de amor para llenar el vacío del origen materno. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta. Cuando Rafael cumplió 15 años, en 1820, la insurgencia y los gritos de independencia resonaban en cada rincón de la Nueva España. El muchacho, inteligente y cuestionador, comenzó a preguntar sobre la madre. ¿Por qué no tengo ningún retrato de ella? ¿Por qué nunca hablamos de su familia? Mateo sintió el peso del secreto. Miró al hijo alto como él, pero con rasgos que, para un observador atento, denunciaban la mezcla de orígenes. Decidió que era hora. No podía dejar que Rafael entrara en la vida adulta cargando mentiras. En una noche de domingo, cerró la imprenta y llamó al hijo al despacho del fondo. Sacó de un baúl viejo la carta de don Rodrigo, amarillenta por el tiempo, la única prueba material de su pasado. «Siéntate, hijo mío. Hoy vas a escuchar la historia más difícil que he contado». Mateo narró todo. No escatimó detalles sobre la esclavitud, sobre el dolor, sobre el abuso de poder, pero tuvo el cuidado de no demonizar a Catalina a los ojos del hijo de forma gratuita. La presentó como una mujer cruel, sí, pero también producto de un sistema enfermo. Habló sobre la concepción no como un acto de amor, sino como un acto de supervivencia que resultó en el mayor milagro de su vida, Rafael. El muchacho escuchó en silencio. Vio las lágrimas correr por el rostro del padre, vio las manos callosas temblar. Cuando Mateo terminó, el silencio en el cuarto era denso. Rafael se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle oscura. «Entonces soy hijo del dolor», dijo él. «Tsun vos boyo». Mateo se levantó y puso las manos en los hombros del hijo. «No, eres hijo de la resistencia. Eres la prueba de que la vida es más fuerte que el dolor. Ellos intentaron robar mi dignidad, intentaron destruirme, pero mírate, tú eres mi victoria. Tú eres la respuesta que yo di al mundo». Rafael se volvió y abrazó a su padre. Un abrazo fuerte, de hombre a hombre, sellando un pacto de entendimiento y perdón. En aquel abrazo, el fantasma de Catalina y la sombra de la casona finalmente se disiparon. El tiempo continuó su marcha implacable. El virreinato cayó, la independencia fue consumada. Mateo, ya con los cabellos blancos como la nieve, vio el mundo cambiar. Vio a su hijo convertirse en periodista, usando las palabras como armas para luchar por los derechos en la nueva nación. Rafael escribía con la pasión del padre y la elocuencia que tal vez viniese de su herencia mixta, ahora purificada por el propósito justo. En 1835, Mateo sintió que sus fuerzas menguaban. El corazón, cansado de tantas batallas, pedía descanso. En una tarde apacible, pidió a Rafael que lo llevara a dar un paseo. Quería ver la puesta de sol en lo alto de la colina que dominaba el pueblo. Sentados en un banco de piedra, observando el cielo teñirse de rojo y dorado, Mateo tomó la mano de su hijo. «Valió la pena», susurró el viejo impresor. «¿Qué valió la pena, papá?» «Todo. El dolor, el miedo, la huida. Todo valió la pena para ver el hombre en que te has convertido, para saber que la cadena se rompió en mí y no te ató a ti». Rafael apretó la mano de su padre. «Usted es el hombre más valiente que he conocido». Mateo sonrió, una sonrisa serena, desprovista de amargura. Recordó a mamá Juana, a Jacinto, a tío Tomás. Recordó incluso a don Rodrigo, que en su honor distorsionado permitió aquel desenlace. Y pensó en Catalina. Por primera vez en décadas, pensó en ella sin odio. Ella fue prisionera de su propia maldad, mientras él, aún encadenado, encontró la libertad en la verdad. «Recuerda siempre, Rafael», dijo él, con la voz fallando. «La dignidad no es algo que nos dan, es algo que nadie puede quitar, a menos que la entreguemos. Yo nunca entregué la mía». Mateo de la Cruz cerró los ojos allí mismo, bajo la luz del crepúsculo mexicano. Murió hombre libre, padre orgulloso, dueño de su propio destino. Años más tarde,
quien visitase el camposanto encontraría una lápida simple, pagada con el dinero de muchas ediciones de periódico. En ella, Rafael mandó grabar no fechas, ni títulos, sino apenas la verdad esencial que definió la vida de aquel que allí reposaba. Aquí yace Mateo. Nació esclavo, vivió guerrero, murió libre, padre de Rafael. La verdad lo liberó. Y así, la historia que comenzó en un momento de oscuridad, en una hacienda terminó bajo la luz del sol, en un legado de amor que atravesaría generaciones. La hacienda San Cristóbal acabó en ruinas con el tiempo, sus muros de adobe deshaciéndose en la tierra, la caña dando lugar al pastizal, el nombre de los Almagro olvidado en los libros de registro. Pero la sangre de Mateo, transformada en tinta y palabra, continuó viva, pulsando en las venas de un México que, lentamente, dolorosamente, aprendía a mirar hacia su pasado y a escribir, con sus propias manos, su futuro.